Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Con Visión. El día de hoy estaremos hablando de la cultura de la empresa familiar. Continuamos. Un buen emprendedor debe tener visión. Radio Mujer presenta un programa que pone a tu disposición las herramientas, la información y los consejos profesionales para emprender proyectos exitosos. Con Visión, un programa para emprendedores. Muy bien, arrancando semana aquí en el programa Con Visión. El día de hoy hablaremos de la cultura de la empresa familiar y tenemos también a un abogado experto en todo lo que es temas familiares. Gonzalo, bienvenido. Hola Betty, me da mucho gusto estar aquí de nuevo. Perfecto, vamos a presentar también al equipo. El equipo que hace posible este programa es el operador Juan Pablo Guerra, está también Abraham Mendoza en el área digital, es nuestra productora Gaby Velasco y Betty Cuevas a sus órdenes aquí en el micrófono. Bueno, vamos a tener también los teléfonos en cabina o WhatsApp si nos quieren mandar algún mensaje. Aquí Gonzalo, que es un experto en empresas familiares, pues está abierto también a todas sus preguntas, a todas sus dudas. Los teléfonos en cabina son el 31 22 11 90 y el 36 47 18 83. Para mensajes vía WhatsApp, 33 10 19 07 12. Muy bien. ¿Quién nos acompaña el día de hoy? Gonzalo Villalba, sí. ¿Verdad? Sí, correcto. Siempre es un poco rarito. Es un poco raro, pero bien, diferente. Gonzalo, él es abogado por la UDG, tiene maestría en Derecho Civil y Financiero, se ha especializado en empresas familiares. Esto primero lo tomó en el TEC de Monterrey y bueno, a partir de este tipo de estudios y de toda su inquietud por las empresas familiares, ha tenido la oportunidad de asesorar por más de 18 años a este tipo de empresas. Bueno, pues muy bien, el día de hoy vamos a estar abordando un tema muy padre porque tiene que ver con todos estos roles, todas estas usos, costumbres, formas en que se relacionan las empresas familiares, en donde entran papá, los hijos y luego cuando se incorporan algunos otros miembros de la familia y qué es lo que se da alrededor de toda esta dinámica familiar. Muy bien, pues vamos arrancando en tema, si te parece, Gonzalo. Claro, con ¿Sí? mucho gusto. Cuando nosotros hablamos de la cultura de la empresa familiar, ¿cómo podrías tú definir qué es lo que se da alrededor de eso? Fíjate, Betty, que nos dimos cuenta al trabajar con las empresas familiares que para poderlas comprender bien, teníamos que partir de cómo son las familias, ¿no? Entonces, cuando empiezas a ver cómo funcionan las familias desde tiempos históricos, porque a mí me gusta mucho la historia, nos damos cuenta que realmente la familia nuclear, pequeña, papá, mamá e hijos, es un fenómeno muy reciente. Normalmente las familias se manejaban casi como una tribu, ¿no? Estaba el abuelo, la abuela, luego los hijos, luego las esposas de los hijos y los nietos, y entonces todos ellos constituyen de alguna forma una unidad económica. Y se apoyaban mutuamente, lo cual pues me parece muy padre, ¿no? En tiempos de los romanos esto estaba visto así por la ley, de manera que todo el mundo actuaba en nombre del pater familias, y si se ganaba un dinero en un negocio, el dinero iba para el patrimonio, no de quien había hecho el negocio, sino del pater familias. ¿Y quién lo administraba, Juan? Tenía que ser él, o sea, papá, todas las relaciones jurídicas eran con el pater familias, como si fuera la compañía, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Y entonces era pues para su beneficio o para su detrimento, también pueden haber hecho malos negocios y entonces iba sobre la cuestión esta del patrimonio del pater. La cuestión es que los hijos a los 18 años no se emancipaban como ahora, que pues ya a los 18 ya eres mayor de edad, aunque bastante incapaz de muchas cosas porque es muy joven uno a los 18, sí, sino hasta que el pater familias por un acto de voluntad decidía que ya podían ellos fundar su propia familia. Y esto podía pasar a los 30 o a los 50 o a los 70 años. Entonces, mientras no
hubiera esta emancipación, seguían siendo satélites de lo que el pater familia hacía, mandaba realizar, digamos, como una operación comercial. Incluso vivían muy cerca, ¿verdad? O sea, como que decían todos, recuerdo como ya en México, como que los hombres decían, todos estos terrenos van a ser para mis hijos y aquí para toda la familia, ¿no? Sí, es una cuestión muy común, se da como entre estimación y control, yo no sé bien cuál de las dos funcione más, pero funcionan las dos, yo creo, simultáneamente, ¿no? Así que como que quiero tener a mis pollitos aquí cerca. Ajá. Bien, pues fíjense que Gonzalo no solamente es experto en esto de las empresas familiares, sino que también se ha dado la oportunidad de no solamente asesorarlos, sino compartir todos estos conocimientos a través de un libro. El libro se llama Mi empresa, mi mejor legado, un manual para lograr una sucesión exitosa dentro de una familia empresaria, de Editorial Panorama. Y el día de hoy nos lo ha traído también para obsequiárnoslo, ¿verdad, Gonzalo? Claro que sí. Ok, las personas entonces que estén interesadas también en el libro, nos pueden llamar a los teléfonos en cabina o al WhatsApp y ya nada más decir, estoy interesado en participar por lo del libro, y para tomarlos en cuenta al final de la sesión del día de hoy. Bueno, muy bien, entonces estamos abordando el tema cultura de la empresa familiar. Tenemos allá radioescuchas en diferentes partes de aquí de la región y también en Estados Unidos y en diferentes lugares que nos escuchan y que forman parte también de una empresa o están generando una empresa, están emprendiendo, y muchas veces estas primeras indicios lo hacen con sus familiares, ¿no? Sí, es lo más natural, ¿no? O sea, ¿a quién le tienes confianza? Bueno, pues a tu mujer, a tus hijos, a lo mejor a tu hermano. Y entonces, a la hora de que te vas a aventar a una aventura, porque todas las empresas siempre son una aventura, ¿no? Pues piensas en esas personas. Y es muy común, pues, que empiecen así. Lo que no es tan adecuado es que muchas veces se quedan con ese valor de la confianza como el valor principal, cuando en una empresa hay otros valores que también hay que tomar en cuenta, como la rentabilidad, como la capacidad, en fin, ¿no? Sí, y vamos a regresar con este tema de la cultura de la empresa familiar. Vamos a ir a una breve pausa y continuamos.
Bien, 2:18, estamos aquí con el abogado Gonzalo Villaba, que viene a compartirnos un tema de la cultura de la empresa de familia. Tiene aquí su libro también, Mi empresa, mi mejor legado, que no lo trajo para obsequiarlo. Entonces, pues también atentos ahí a sus mensajes o a sus llamadas. Gonzalo, ¿qué ventajas tiene para una persona trabajar con miembros de su familia? ¿Con qué características se dan ahí? Bueno, yo diría que básicamente tenemos 3 ventajas, que es por un lado la disponibilidad del sacrificio que normalmente vemos en las familias, ¿no? Un empleado familiar normalmente no se queja si se tiene que quedar más horas a trabajar que un empleado normal. Un empleado familiar a lo mejor sigue pensando en el negocio en el fin de semana, aunque sea fin de semana, ¿no? Pero bueno, pues es por el bienestar de su familia, ¿no? Por el otro lado tenemos la cuestión de la lealtad. Normalmente un empleado familiar no nos va a jugar chueco, no va a hacernos la competencia, ¿no? Entonces podemos contar con eso. Y por el otro lado, la cuestión de la flexibilidad. Es decir, es mucho más fácil cambiar, no diríamos el modelo de negocio, pero entender mejor al mercado y ajustarse a lo que el mercado me está pidiendo cuando la comunicación es muy cercana, porque pues somos la familia los que nos estamos enterando tanto desde la producción hasta la venta, cómo está el mercado que nos está pidiendo y todo esto, ¿no? Sí, seguramente habrá sus casos en donde parte de la familia no haya sido muy leal en la relación de la empresa. Sin embargo, creo que hay un ente ahí que lo regula, que es como esa autoridad moral, ¿no? O sea, si fue a lo mejor un hermano o un primo o alguien que tuvo algunas características de deslealtad, como que hay un respaldo alrededor de la familia. ¿Por qué? Porque ese primo o ese hermano va a estar en los eventos familiares y entonces la familia también toma alrededor, la familia extendida toma como su opinión respecto a eso y como que también regulan, como que se la piensa un poquito más, ¿no? A alguien hacerle algo al hermano o al primo que a cualquier otra persona que no conoce. Sí, desde luego. Esa tentación, digamos, de tener una ganancia que no es lícita, puede uno moderarla desde el punto de vista de que, bueno, pues va a seguir siendo mi familia y los voy a seguir viendo, ¿no? Esto no quiere decir que no tengamos precaución. La verdad es que como empresarios, pues una de las cosas que tenemos que hacer es tener mucho cuidado con qué hacemos con nuestro patrimonio, porque ese patrimonio pues es el que le está dando empleo a toda la gente que tenemos empleada, etcétera, ¿no? Entonces, si de repente no nos damos cuenta y el patrimonio se va mermando, pues cuando lo necesitemos no va a estar. De manera que hay que cuidarlo. Claro, y hablando de patrimonio, Gonzalo, ¿se da también algo en la empresa familiar en que a lo mejor el tío, el pariente, el familiar se integra a la organización y hay siempre una expectativa, a lo mejor un poco mayor a algún otro colaborador, ¿no? O sea, que si yo trabajo con mi tío o que si yo trabajo con mi hermano, pues si le echo muchas ganas y voy a estar aquí un buen tiempo, a lo mejor en algún momento podemos ser socios o hacer algo que sea distinto a nada más hacer solamente empleado. Pero ¿cuál es tu recomendación ahí cuando entran ya? Porque decíamos hace ratito, ¿no? Que a veces es a lo que se enfrentan las empresas familiares, que porque ya llegó el sobrino o ya llegó algún pariente y entonces ya casi como que se siente dueño también, ¿no? Como el emprendedor. Sí. Pasa mucho. Desgraciadamente, en la mayor parte de las empresas familiares no hay reglas claras, tanto de cómo entrar, cómo participar en la empresa, tanto como trabajador o como dueño, como de cómo salir de la empresa en caso de que resulte que pues no me gusta o no es lo adecuado o están siguiendo un lineamiento que a mí no me parece que sea el que va a darle éxito a la empresa, en fin, ¿no? Yo creo que el poder tener reglas claras nos ayudaría mucho, porque el no tener reglas claras lo que produce es que hay muchos supuestos. Yo pensaba que, me imaginaba esto,
O bueno, es que lo normal en las familias es que pase tal cosa. Bueno, no tenemos por qué andar suponiendo, ¿no? Uh-huh. Sí. Para eso hay una herramienta que es buenísima que se llama el protocolo familiar. Okay. Cuando las familias se ponen de acuerdo y arman su protocolo, pueden tener muy claras ese tipo de reglas y evitar así las confusiones. Pero bueno, ya pensando en una familia un poquito más madura como empresa, que haya visto la posibilidad del protocolo, definitivamente sí es muy aconsejable pensar en que los trabajadores de la empresa, cuando sean parientes, tengan la posibilidad de adquirir una parte de la sociedad. No digo que se la regalen, uh-huh. No sería la recomendación, porque lo que uno recibe gratis, pues no lo aprecia igual, ¿verdad? Uh-huh. Gonzalo, y a grandes rasgos, ¿cuáles esas características de ese protocolo familiar? Mira, primero que nada hay que entender que la familia como tal puede asumir que tiene una misión de emprender, ¿no? Uh-huh. Si la familia asume que tiene una misión de emprender, entonces va a poder establecer hacia dónde quiere ir. Por ejemplo, ¿somos una familia que tiene una empresa o somos una familia que le gusta emprender y por lo tanto ahorita tiene una empresa y después puede tener 2 o 3 o 5 o 10, ¿no? Uh-huh. Entonces, como que el cariz es un poquito diferente. Si nada más es, tengo la empresa porque la empresa nos da de comer y ya, bueno, pues les va a dar de comer durante un tiempo, se los aseguro, pero no les aseguro que les va a dar de comer a los hijos y a los nietos después. Uh-huh. Entonces, bueno, pues a lo mejor ese no es una persona que esté realmente emprendiendo, sino más bien se está autoempleando, sí. Que es diferente, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, conocer esas cuestiones para saber qué características tiene mi familia y hacia dónde vamos, y entonces entresacamos cuáles son los valores de la familia. Los valores de la familia deben de regir el protocolo, deben de ser la luz que nos diga hacia dónde vamos como familia, porque no todas las familias quieren lo mismo, uh-huh. ¿no? Aunque hablemos de 2 familias empresarias, habrá quienes quieran más irse hacia un lado o hacia el otro. Vamos a suponer una cosa muy sencilla aquí en Guadalajara. ¿Cuántas familias empresarias están pensando en sus hijos y sus hijas como los herederos del negocio y no solo en los hijos varones, ¿no? Ya eso ya le da una forma de ser a esta familia y no estoy juzgando. Si esa es la manera en que la familia piensa en las cosas y ellos están de acuerdo, perfecto, ¿no? Pero si la familia no se lo ha planteado, pues es momento de planteárselo, ¿no? A ver qué onda. Van aquí también a tener que ver nuestros yernos o nuestras nueras o los vamos a dejar fuera de la jugada, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese tipo de valores nos van a decir cuáles son las reglas básicas que debe de seguir esta familia. Otra regla, por ejemplo, que es muy práctica, es, bueno, no vamos a competir con nuestros propios negocios en un negocio que vaya a hacerle la competencia del negocio original, ¿no? Sí. Creo que es una regla muy sana también. Hay muchas cosas en las que se puede hacer negocio. Si tú quieres hacer negocio, pues órale, adelante. Pero no te damos la bienvenida, la bendición y a lo mejor hasta te apoyamos financieramente, pero no me compitas, ¿no? Claro, es como decir, si se unieron y están generando galletas y entonces están impactando en el mercado, lo que no se vale es que uno de los hijos o de los miembros de la familia se salga y ponga galletas, o sea, como que son cosas como estas, ¿no? Así es, uh-huh. Definitivamente. Yo creo que podrían llegar a un acuerdo muy padre, es decir, bueno, tú síguele con las galletas, yo voy a hacer pasteles. Son de harina, son de comer, son dulces, pero no es el mismo mercado. Bueno, pues órale, ¿no? A lo mejor hasta nos complementamos. Claro, ¿no? Sí. Elementos interesantes porque pasa el tiempo, los hijos crecen, se casan y entonces, bueno, se incorporan o no se incorporan los yernos, las nueras, los hijos, los nietos, los bisnietos y todo eso tendrá que estar regulado, que es lo que ahorita nos compartes, ¿no? Así es. Bueno, muy bien. Estamos entonces aquí hablando del tema cultura de la empresa familiar. Tenemos también el libro de Gonzalo, Mi empresa, mi mejor legado. Tenemos los teléfonos en cabina
31 22 11 90 y el 36 47 18 83. Si nos quieren enviar algún mensaje vía WhatsApp, 33 10 19 07 12. Estamos aquí a sus órdenes para alguna duda, pregunta o comentario que nos quieran hacer. La idea de este programa es precisamente poder ofrecerles a ustedes alternativas, casos, tips, algunos consejos que les pueda ayudar para que puedan emprender de una mejor manera, de una manera más exitosa. Y el día de hoy que estamos aquí hablando de la cultura de la empresa familiar, pues hay muchos casos, ¿verdad, Gonzalo? Si gustas ahorita, después de nuestra breve pausa, podremos abordar algunos casos que se dan en la cultura mexicana. Porque claro, es como muy gusto. característica, ¿verdad? Cuáles son esos elementos que juegan alrededor de nuestras familias mexicanas y que definitivamente impactan en las empresas familiares. Muy bien, pues vamos a una pequeña pausa y continuamos. Continuamos en su programa Con Visión. El día de hoy, cultura de la empresa familiar. Tenemos ya varios comentarios y algunas preguntas. Gloria González Gómez, que se anota para lo del libro Mi empresa, mi mejor legado. Hugo García, gracias por sus consejos y apoyo, es lo que nos dice. Y Rosa Torres tiene una pregunta, Gonzalo, dice, ¿cómo se puede formar el organigrama con los hijos para que no se sientan? Porque sí, imagínate como mamá o como papá, tú dices, ay, pero ¿a quién voy a poner en un puesto? Y a lo mejor el otro va a decir que lo quiero menos, no sé. ¿Qué experiencia has tenido en esto? Te agradezco mucho la pregunta, Gloria. Fíjate que aquí estamos precisamente en esta cuestión que se da en las empresas familiares, que por un lado están los valores de la empresa y por el otro lado están los valores de la familia, que aunque se pueden conjuntar, pues en la familia todos son parejos, todos son mis hijos. En la empresa no necesariamente. La empresa tiene una estructura y esta estructura normalmente debe de ser jerarquizada, donde hay unos que mandan y otros que obedecen. Uh-huh. En la familia, pues generalmente todos los hijos son iguales. Ahora bien, para entrar a la empresa, lo que yo recomiendo es que la gente tenga el perfil adecuado, es decir, que sí sea eso lo que puede y sabe hacer, y además esté capacitado. Porque, pues, ¿de qué nos sirve meter a alguien a la empresa? Pues porque es buena gente y le tengo confianza, pero no sabe hacer nada. O también puede suceder muchas veces que tengo un hueco, por decir, en contabilidad, y entonces se me hace muy fácil pedirle a mi hija fulanita, oye, ¿sabes qué? Tú siéntate en ese lugar y empieza a trabajar en esto, cuando ni le he preguntado qué le gustaría hacer en su vida. Capaz que ella va para ingeniería química o una cosa por el estilo, sí, que no tiene nada que ver con la contabilidad, pero pues ya asumen el rol y ahí se quedan, y luego eso puede ser causa de frustraciones. Entonces, habría que ver, primero, ¿cómo hago el organigrama de mi empresa en función de lo que hace mi empresa? Y qué es lo que se necesita para que la empresa dé los resultados adecuados. Sí, en relación a esos procesos, ¿verdad? Exactamente. Una empresa comercial será diferente el organigrama de una empresa industrial o de una empresa agrícola, ¿no? Uh-huh. Y ya sabiendo cuáles son los puestos y los roles y lo que cada quien tiene que hacer, entonces empato cuáles son las características de mi familia y veo si hay lugar. Si no hay lugar, pues simple y sencillamente no hay. Porque estarle pagando un sueldo a alguien nada más porque se apellida Rodríguez o Jiménez, ajá, no es buena inversión. Claro, porque a veces se da esta circunstancia en donde, bueno, es que mi hijo necesita o mi hija necesita, bueno, mételo lo que tú decías a contabilidad. Sí, pero a lo mejor la hija va a tener otras prioridades, ¿no? Y los pendientes que se generan en la empresa, que si los cheques, que si aquello, que si el otro, entonces se van teniendo ahí como a la espera, porque a lo mejor la persona pues anda en otras cosas, ¿no? Como que la empresa lo ve ahí mientras voy algunas horas y luego me voy a mis actividades, las que sí realmente son importantes para mí, en mi perfil, ¿no? Entonces, bueno, muy bien, elementos que ahorita nos acaba de compartir Gonzalo.
Casos, vámonos a la parte de casos, Gonzalo. ¿Qué has tenido tú en todos estos años de experiencia en relación a esto de la cultura de las empresas familiares? Fíjate, me gustaría comentar un par de casos porque esto nos puede dar una idea de cómo nuestra cultura influye en cómo hacemos el negocio, ¿no? Tuve la posibilidad de ser maestro en un curso en Zamora, Michoacán. Y ahí en Zamora había 3 hermanos que fueron nuestros alumnos. Y cuando les preguntábamos a ellos que cuál era el modelo que empleaban pues para irse educando, irse volviendo empresarios, salió un modelo extraordinario. Fíjate que el papá tenía muy claro lo que quería y entonces al hijo mayor le dijo: ok, hijo, ya aprendiste a trabajar, ahora tú lo que vas a hacer es que vas a enseñarle al hijo que sigue, a tu hermano menor, para que aprenda a trabajar. Y ya que aprenda a trabajar, lo vas a acompañar, lo vas a apoyar para que ponga su propio negocio. Y este hijo a su vez, pues tendría que hacerlo con el hijo más pequeño y así sucesivamente. Y era una familia como de 8 hermanos, entonces pues terminaron con un buen número de negocios diferentes, no competían entre sí, pero que ellos mismos habían hecho y ellos mismos habían enseñado. Primero a trabajar, a tener la responsabilidad de manejar un negocio, y ya que sabían cómo manejar un negocio, entonces órale, vete a hacer el tuyo. Es un modelo pues un poco diferente de lo normal, donde el hijo o los hijos están esperando a ver a qué horas reciben en herencia la empresa, ¿no? Entonces pues eso puede funcionar bien. Otro que es todo lo contrario es el caso de otro alumno mío, donde resulta que su papá le dijo en una plática muy seria: ¿sabes qué, hijo? Qué padre que te estés preparando, que hayas estudiado y que sigas estudiando, pero déjame decirte que no te voy a regalar ni una acción de la empresa de la familia. Esto fue un gran golpe en ese momento para este muchacho, pero fue un golpe que le ayudó como no tienes idea, porque se puso las pilas y entonces empezó a ver qué consumía la empresa de su familia que ellos no producían. Y empezó a producir uno de los insumos con su propia empresa. Le fue tan bien que terminó siendo el director del corporativo que agrupaba a varias empresas de la familia para todo lo de las exportaciones. Imagínense nada más, ¿no? Entonces, este es un modelo donde pues no se trata de heredar, pero ¿por qué no aprovechar que tenemos el contacto con el comprador, ¿no? Claro, se convirtió en un proveedor exitoso para esa compañía, y más porque ya la conocía, ¿no? Era la empresa familiar y sabía cómo podía darle esos servicios o ese producto. Pues muy interesante estos casos, porque nos abre un panorama distinto en el sentido de que se pueden generar negocios en paralelo, múltiples, puede haber diversidad y diversidad sobre todo porque pues no todos los hijos les gusta el mismo giro, ¿no? Así es. O sea, si es una ferretería y soy mujer, pues digo, no, pues a lo mejor no me gusta tanto lo de la ferretería. Puede ser por eso, pero también simplemente por orientación vocacional, ¿no? Claro. Nosotros recomendamos, cuando nos dan la oportunidad, que se les hagan pruebas psicológicas, ¿no?, a los miembros de la familia, y entonces podemos saber por dónde va la cosa. El caso, por ejemplo, si tú te vas a las haciendas en México, en la colonia, pues el hijo mayor era el que iba a heredar las tierras, pero a los siguientes hijos, a uno se le hacía médico, al otro se le hacía abogado, y no faltaba el que se iba de cura, ¿no? Entonces, de alguna manera, conservaban la tierra del mismo tamaño, no la estaban fraccionando, pero no dejaban pues descobijados a los hermanos que no fueran los que iban a heredar la tierra, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues hay muchas maneras de hacerlo, es cosa de rascarle un poquito y ver cada familia qué es lo que más le conviene. Sí, y tener esas reglas claras también para cuando se incorporan o no se incorporan. Recuerdo haber tenido una asesoría con una persona que me decía que en su familia, en su empresa familiar, eran todos, en su mayoría eran hombres y eran 2 mujeres nada más. Ajá.
y entonces ella era la más chica. Y me decía que todos sus hermanos sabía que la querían mucho y que incluso casi, pues cada cosa que ella decía, todos se reían. Como era la más chica, era como, ay, sí, eres la más chiquita y más graciosa. Sí. Dice, pero yo quiero también estar en la compañía, tomar decisiones que me involucren, no solamente mis hermanos mayores, sino también yo estar en ese nivel y quiero que me vayan preparando. Dice, pero como que mis hermanos no me dan entrada, o sea, como que nada más entre ellos, los más grandes, en donde se toman las decisiones, y a nosotras como mujeres como que dicen, yo te voy a pasar una mensualidad, pero como que no las quieren dentro del negocio. Y entonces, pues todos esos elementos también juegan aquí como parte de la cultura, ¿no? Sí, por eso te decía que habría que ver primero que nada cuáles son los valores de esta familia en particular, porque sí, hay familias que lo que piensan es que hay que casar bien a las hijas, ¿no? Sí, hay que buscarles un buen marido. Pues si esa es su manera de pensar, yo la respeto totalmente, ¿no? Pero hay que ver cuál es la manera de pensar de las hijas, ¿no? Claro. Nada más de los papás de las hijas. Porque ellas estudiaron, también fueron a las universidades, también son gente muy talentosa, a lo mejor financieras, no sé, algo que también puede aportar a la organización y como abrir esos caminos también ayuda, ¿no? Por supuesto, y hoy en día que estamos buscando tanto la cuestión de la innovación, no hay nada mejor que diferentes puntos de vista. Entonces, si tienes un hijo arquitecto y otro hijo que sea pintor y otro que sea músico, pues probablemente traigan mejores ideas en cuanto a innovación que los que están ahí todos los días, ¿no? Sí, y que de alguna manera vienen de las ideas del papá, o sea, como que viene por la misma línea, ¿no? O sea, que no le tengamos miedo a esta diversidad, a que el hijo es diferente y adelante puede opinar cosas muy interesantes para el crecimiento de la organización. Muy bien, bueno, pues vamos a continuar. Cultura de la empresa familiar. Ya tenemos aquí algunos de sus comentarios. Les repito, el 31 22 11 90, 36 47 18 83. O si nos quieren enviar algún mensaje, alguna pregunta, participan también por el libro de Gonzalo, Mi empresa, mi mejor legado, al 33 10 19 07 12. Vamos a una breve pausa y continuamos. Perfeccionista y decidida. Radio Mujer eres tú, en el 1040 AM. Te invitamos a pasar una noche mágica con la voz privilegiada de Salvador Rivas. Cuídate con Radio Mujer. Nada de irse a dormir sin quitarse los lentes de contacto. Hacerlo quintuplica su riesgo de contraer queratitis, una infección que causa dolor, inflamación e incluso ceguera. Esta condición es responsable de que cerca de 1 millón de personas acuda a la sala de emergencia o al médico cada año, según un estudio. Bien, continuamos. Estamos aquí abordando el tema cultura de la empresa familiar con el abogado Gonzalo Villaba. Bien, Gonzalo, estamos, ya nos platicabas algunos de los casos que has tenido la oportunidad de asesorar o de acompañar y así como en estas recomendaciones, en el caso de la empresa y de la familia y del vínculo entre estas dos, ¿qué recomendarías tú? En primer lugar, para mí lo más importante es que el empresario pueda hacer un alto de repente y decir, vamos a ver dónde estoy parado, ¿no? La familia empresaria puede hacer eso, a lo mejor aprovechando unas vacaciones o algo por el estilo, y entender que estamos hablando de dos órganos que tienen su propia vida, la familia por un lado y la empresa por el otro, ¿no? La familia de alguna manera pues es como sencillo seguirla llevando adelante porque pues traemos ya una herencia cultural de cómo vamos a manejar la familia. Se supone que para estas alturas ya se pusieron de acuerdo los dos papás, ¿no? De la herencia de cada uno, qué cosas dejamos y qué cosas quitamos. Pero en cuanto a la empresa no siempre tenemos claridad. Entonces creo que es muy importante que sentarnos y decir, bueno,
¿para qué te estamos haciendo empresa? ¿Para qué estamos trabajando? ¿Para quién estamos trabajando, ¿no? Uh-huh. ¿Realmente estamos trabajando para vivir mejor, para estar más a gusto? ¿O resulta que estamos creando la manzana de la discordia y nada más vamos a tener problemas a raíz de nuestro éxito como empresa, ¿no? Me fui a los extremos, perdón, pero creo que eso lo aclara un poquito, ¿no? Entonces, saber para qué trabaja la familia dentro de la empresa y cuáles son los objetivos de la empresa. Si tenemos esto bien claro, vamos a poder saber cómo puede la familia apoyar a la empresa que finalmente es suya, ¿no? Y la empresa seguir apoyando financieramente a la familia, que eso es lo que le corresponde a la empresa, ¿no? Ser la olla de los frijoles donde podemos meter la mano cuando lo necesitemos, sí, de acuerdo, pero no todo mundo y no todo el tiempo, ¿no? Uh-huh. Y no unos mucho y otros pocos si no estás colaborando en ello, ¿no? Claro. Entonces, a la hora de la sucesión, por ejemplo, es muy fácil entender que para la hora de dejar una herencia, pues todos son mis hijos, independientemente de que hayan trabajado o no hayan trabajado en la empresa. Sí. Ese es un momento muy importante. Pero antes de eso, pues hay que ver que si la empresa deja de funcionar económicamente, deja de aportar, entonces vamos a tener muchos problemas en la familia. Por lo tanto, en ese aspecto sí prima la empresa, aunque para el beneficio de quién, ¿no? Uh-huh. No puede ser el beneficio nada más de la empresa. Y ahí es donde, por ejemplo, me he encontrado con que muchos asesores, fiscalistas y estos, andan buscando el beneficio de la empresa y ya, y como que no quieren ver la parte de la familia. Entonces hay soluciones que son muy buenas para la empresa si la viéramos aislada, ¿no? Como si no hubiera parientes ahí, uh-huh. Como una empresa muy institucional, ¿no? Uh-huh. Pero que no funciona bien en la familia porque no se toma en cuenta la cultura de la familia. Y entonces por eso es bien interesante acordarnos y poder platicar de, bueno, nosotros, los Pérez, nosotros, los Rodríguez, nosotros, los Villava, cómo pensamos que deben de ser estas cosas. Aclarando eso, podemos tener mucho mejor relación entre una y otra áreas, ¿no? Uh-huh. Sí, que son elementos que se tienen que tomar en cuenta pues desde ya, porque a lo mejor algunos de nuestros radioescuchas dicen, no, pero pues yo apenas voy empezando, tengo 2 años, apenas mis hijos son adolescentes, no, pues ahorita no veo mucho eso. Sin embargo, también dentro de la planeación estos elementos son importantes, ¿no? Estarlos desde ahorita considerando. Definitivamente. Y pues quizá ayudar o buscar la ayuda para que otro desde fuera nos pueda definir o ayudar a definir cómo trabajan las dos cosas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando una empresa cualquiera busca un asesor, muchas veces sí llevamos conocimientos, llevamos algo de experiencia, pero lo más valioso que llevamos es una mirada nueva, uh-huh. Una mirada desde afuera, porque el que está todos los días viendo lo mismo, pues pierde esa perspectiva que nosotros podemos aportar, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues busquen ayuda si es posible, porque eso les va a dar mucha claridad. Ok, y esta ayuda, Gonzalo, es lo puede dar cualquiera. ¿Qué sugieres? Bueno, en el caso tuyo eres un abogado especializado en empresas familiares. ¿Quiénes son los que estarían, podríamos decir, capacitados para dar este tipo de asesorías a las personas que quieren tener esas reglas claras? Mira, he visto profesionistas de diferentes orígenes, ¿no? Ajá. Contadores, abogados, financieros, he visto psicólogos, ¿no? Que dan muy buena asesoría en empresas familiares, pero porque además de ese básico, digamos, estudiaron y se interesaron en la dinámica de las familias y de las familias empresarias. Y entonces, cualquiera que tenga realmente alguna experiencia en empresa familiar, no va a ser una buena
una buena colaboración, ¿no? Ok. Sobre todo estos que son integrales, ¿cómo va esto del círculo que alguna vez recuerdo haber escuchado o estudiado en el círculo que se da en las empresas familiares? ¿Cuál es este? Es un modelo, sí, Ajá. que ya tiene sus añitos, es como del 73, el modelo de los 3 círculos, en donde se traslapan, ¿no? Por un lado la empresa, por el otro la familia y por el otro la propiedad. Y entonces a la hora de que tú juntas los 3 círculos, se van formando espacios del que es dueño y familiar, o del que es no familiar, pero trabaja en la empresa. En fin, cada quien puede acomodarse y eso le da muchísima claridad a la gente, ¿no? Generalmente el fundador está en el centro porque es dueño, al mismo tiempo forma parte de la familia y al mismo tiempo trabaja en la empresa. Forma parte de la empresa, porque no todos son como estas intersecciones en los círculos, ¿verdad? Que Exacto. dicen, bueno, no todos los miembros de la familia, a lo mejor somos 5, somos 7, pero no todos los miembros de la familia caen en el mismo círculo. Tiene que tener, o sea, tienen características diferentes, ¿no? Así es. Miembros de la familia sí, no todos, algunos sí colaborarán en la empresa, otros no, y entonces entrarán en el círculo de la empresa. Ujú. Y lo que decías de la propiedad. Sí, también. Esto cuando ya la persona que es como el dueño, pues ya les dice que forman parte de la propiedad. Cuando todavía no se sabe que a lo mejor es el papá, pero pues no, los hijos no saben esos cómo los ordenan. Fíjate, una de las cosas que recomendamos casi de entrada es que si la empresa familiar está bajo el nombre de una persona física, se cambie a una persona jurídica, a una persona moral. Porque, en primer lugar, para proteger lo que es el patrimonio de la familia, para que si hay un problema serio en la empresa no se contamine lo que es de la familia, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿por qué le van a quitar el coche a la señora de la casa por una deuda de la empresa? Pues la señora de la casa necesita el coche para llevar a los hijos y traerlos y hacer las compras y otras cosas, no para la empresa, ¿no? Entonces, ir separando ayuda mucho, definitivamente, y para eso conviene constituir una sociedad. Cuando se constituyen las sociedades, hay que preguntar, ok, ¿quién va a ser el dueño? Uh-huh. Bueno, pues es para mis hijos. A ver, ¿le vamos a poner las acciones a los hijos de una vez? ¿O cuando se las ganen? O a lo mejor una pequeña parte ahorita y darles la oportunidad de que más adelante ellos adquieran una parte más grande, en fin. Son preguntas que hay que hacerse. Y que, como te digo, cada familia es distinta, entonces no hay una regla para todo el mundo. Uh-huh. Aquí lo importante es ponerlo sobre la mesa, que cada organización, que cada empresa pueda, o emprendedor pueda plantearse eso. Y luego cuando son familia, pues entra la pareja, ¿no? El esposo, la esposa, qué es lo que buscamos, qué buscamos como familia, qué buscamos en la empresa. Y cómo yo creo que lo más rico que se puede dar en este tipo de relación es que aquellos que han tenido esas reglas claras y han tenido una visión en conjunto, pues seguramente han podido sortear muchas problemáticas porque tienen claro hacia dónde quieren llegar juntos, ¿no? Sí, aunque casi siempre es bueno tener a alguien que te esté recordando cuáles son las reglas. Sí. Si la tienes por escrito, pues mucho mejor, ¿no? En un protocolo. Pero aún si no, yo me acuerdo así como una historia. En casa de mis papás se hablaba mucho de negocios a la hora de comer, hasta que un día mi mamá dijo, se acabó, no se vuelve a hablar de negocios en la mesa. Y fue una regla buenísima, porque de repente pues como que estamos comiendo en familia o estamos en una mesa de consejo, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, pues hay que poner líneas. Claro, y eso ayuda. Bien, vamos a ver, ¿te parece Rosa Torres? Rosa Torres, ganadora del libro Mi Empresa, Mi Mejor Legado. Aquí lo pueden recoger, ya se los vamos a dejar a Gaby Velasco para que lo recojas, Rosa. Y muchas felicidades. Comentario final, Gonzalo. Comentario final. Qué bueno que se siga emprendiendo en las familias en México. Nos hacen falta un montón de empresas porque la riqueza de un país depende muchísimo de eso, ¿no? Pero yo recomiendo mucho que lo hagan con la cabeza, que hay que hacer los emprendimientos pues aventándose, ¿no?
no se puede así como que estar bien seguro de lo que empiezas, pero ya que te aventaste, pues busca siempre tener un buen consejero. Un buen consejero puede hacer que el negocio funcione mejor, puede evitar muchos problemas familiares y al final de cuentas, pues de lo que se trata es de que el bienestar de la familia es el que sea lo más importante. Muy bien, ¿dónde te localizan si alguien quiere alguna asesoría o un comentario o algo? Con mucho gusto al 1404-7373. Muy bien, pues muchas gracias, Gonzalo, por tu participación. Para servirles. Seguimos aquí en nuestro programa Con Visión. El día de mañana y pasado esta semana estaremos abordando casos de éxito, mujeres emprendedoras, hoy en esta semana que celebramos a las mamás. Entonces, pues vamos arrancando esta semana muy entusiastas con ese liderazgo femenino. Nos escuchamos mañana. Buen provecho. Gracias. La información puntual cada hora. Canal Continental de Noticias. Que no aflojarán el ritmo.